Sí, sí, sí. Señor presidente, el señor secretario va a informar el quórum de la Cámara, señor presidente. Señor presidente, le certifico que en la Cámara ya existe quórum para deliberar. El sonido está. Ya está. Sí. Buenos días a los representantes y a los invitados que acabaron de hacer su ingreso al recinto. Señora secretaria, leemos el orden del día y lo sometemos a votación. ¿Tenemos el quórum? Leo el orden del día, señor presidente. Orden del día para la sesión conjunta de las comisiones de ordenamiento territorial del Senado de la República y la Cámara de Representantes el miércoles 21 de noviembre, hora 7:30, San Boyacá. Primero, llamado a lista y verificación del quórum de los honorables senadores y los honorables representantes. Segundo, discusión y votación del informe de ponencia y diferendo limítrofe territorial entre los departamentos de La Guajira y Cesar, sector de San Juan de Cesar, Guajira, y Valledupar, de acuerdo al artículo 290 de la Constitución Política y la Ley 1447 del 9 de junio del 2011. Estas ponencias, señor presidente, están publicadas en la Gaceta 497 del 5 de julio del 2018 y en la 661 del 10 de septiembre del 2018 y en las Gacetas 960 del 9 de noviembre del 2018. Tenemos dos informes, señor presidente. Informe de ponencia de concepto presentado por la senadora María del Rosario Guerra de la Espriella, quien se encuentra presente. La segunda, informe de ponencia de concepto presentado por los honorables representantes Yamila Arana Padul, Jorge Burgos Lugo y Alonso del Río Cabarcas. Tercero, discusión y votación del informe de ponencia diferendo limítrofe territorial entre los departamentos de Santander y Boyacá, sector municipio Tipacoque, Cobarachía, Boaitá, San Mateo, Guacamaya, El Espino, en el departamento de Boyacá, y Molagavita, San José de Miranda, Capitanejo, Macaravita, en el departamento de Santander, de acuerdo al artículo 290 de la Constitución Política y la Ley 1447 del 9 de junio del 2011. Este informe, señor presidente, fue presentado por el honorable senador Jorge Londoño Ulloa y por la Cámara por el informe de ponencia presentado por los honorables representantes Neila Ruiz Correa y Ciro Rodríguez Pinzón. Cuarto, proposiciones y varios. Ha sido leído el orden del día, señor presidente, informándole que se encuentra presente para esta sesión la directora del IGAT, la doctora Eva María Uribe Tobón, quien se encuentra presente. Tenemos presente al señor alcalde Augusto Ramírez Huía, el alcalde de Valledupar. Nos anuncian la presencia del señor alcalde de San Juan de Cesar, Luis Manuel Daza. También tendremos presencia del señor Juan Manuel Daza, viceministro del Interior, y voy informándole quién más va llegando al recinto, señor presidente. Bueno, bienvenido a los invitados, a los señores alcaldes y a la directora del IGAT. Señora secretaria, mientras obtenemos el quórum deliberatorio, ¿podemos ir presentando los informes decisorios? Leamos los informes, señora secretaria. Sí, señor presidente, quiero informar que tenemos los dos informes radicados y, como se informó en el orden del día, están publicados, los cuales terminan con una misma proposición los dos informes, y voy a leer la proposición con que termina el informe para abrir la discusión, señor presidente. Proposición: teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, emito concepto favorable a la propuesta del trazado de límite propuesto por el IGAP entre los departamentos de La Guajira y el Cesar y los municipios de San José de Cesar y Valledupar, presentado por la senadora María del Rosario San Juan de Cesar. Ay, qué pena. Presentado por la honorable senadora María del Rosario Guerra y los honorables representantes Yamila Arana Padú y Jorge Burgos Lugo y Alonso del Río Cabarcas, señor presidente. Ha sido leída la proposición con que termina el informe para la votación y para la discusión
y la apertura de la discusión por parte de los ponentes. Está presente la honorable senadora María del Rosario Guerra para la presentación del informe, señor presidente. Le damos la palabra a la senadora, a los ponentes que preguntan a la senadora. Le damos la palabra a la senadora María del Rosario Guerra para el informe. Juan Mario, por favor. Sí, porque aquí rápido, por favor. Aquí. Pónganse así. ¿Dónde se graba? Y dónde se graba. Que ayude. Aquí. Muy buenos días, señor presidente, honorables congresistas, senadores y representantes de la Comisión de Ordenamiento Territorial, señora directora del IGAC, señor viceministro del Interior, doctor Juan Manuel Daza, y demás, señor alcalde de Valledupar que nos acompaña, y demás personas que están aquí en esta mañana. El año pasado, la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado me designó como ponente para presentar conceptos sobre el diferendo limítrofe entre Guajira y Cesar. Este es uno de los tantos conflictos de deslinde que tiene hoy el país. Casualmente, la Comisión de Ordenamiento Territorial el semestre pasado hizo un debate de control político de cómo de cerca de 90 procesos de conflictos limítrofes que tiene el país, muy pocos han sido solucionados, y eso es un gran reto que tiene el Estado colombiano. El IGAC es fundamental en esa labor de emitir conceptos técnicos que le ayude a este Congreso de la República a poder plantear su posición sobre esos diferendos limítrofes que existen. En el caso particular del día de hoy, vamos a mirar el diferendo limítrofe entre La Guajira y el departamento del Cesar, concretamente entre los municipios de San Juan del Cesar en La Guajira y el municipio de Valledupar en el departamento del Cesar. Miremos algunos antecedentes. En el año 2012, el concejal de Valledupar, Hinojosa, y el diputado del Cesar,
Gustavo Guerra, radicaron proposiciones en sus entidades para que se clarificaran los límites con el departamento de La Guajira en el municipio de San Juan del Cesar. Ese mismo año, el representante a la Cámara, Juan Campos Hack, radicó una proposición de audiencia pública en Patillal para tratar el tema. La Ley 19 de 1964 y la Ley 25 de 1967 son las dos leyes que crearon los departamentos de La Guajira y el departamento del Cesar respectivamente. Pero en ambas leyes no quedaron definidos los límites. Solo en 1979 el IGAC definió los límites de los mapas que hasta hoy se utilizan. ¿Cuáles son los territorios en disputa? Son las veredas Potrerito, Primer Rincón, Carrizal, Veracruz y los barrios El Perú, Barranco Blancal y El Campín en Patillal. Con este diferendo limítrofe estamos hablando de cerca de 8.000 hectáreas de tierra que estarían involucradas y aproximadamente 117 predios que estarían dentro de esta área que está en conflicto. Las veredas en disputa no están registradas en el catastro de Valledupar. Para las elecciones, cerca de 1.800 moradores del corregimiento de Patillal y 37.000 del municipio de San Juan del Cesar votan en el departamento de La Guajira. Con base en la Ley 62 de 1939, el IGAC, con base en esa ley, que lo que hace es facultar precisamente para que se pueda entrar de manera consensuada a definir límites, el IGAC propuso unos límites entre Cesar y Guajira que son los que hoy vamos a mirar. El 26 de agosto del 2013, a juicio del IGAC, no habían elementos que generaran dudas sobre los límites y además de ello, que por supuesto, como no había elementos que generaran dudas, el IGAC considera que son límites históricos, tradicionales, no dudosos y que son límites que vienen desde la colonia. Ese es el concepto que IGAC emite con base en la Ley 62 del 39. Y el IGAC entonces, con base en ese alcance, afirma que estamos frente a límites tradicionales y no dudosos y que por tanto recomienda a esta Comisión de Ordenamiento Territorial que Veracruz, Carrizal y Potrerito pertenezcan al municipio de San Juan del Cesar en La Guajira y que los barrios El Perú, Barro Blancal y El Campín hasta el callejón del Primer Rincón pertenezcan al corregimiento de Patillal en Valledupar. ¿Cuál es la zona sobre la cual estamos hablando? Fíjense ustedes, el área verde es el área precisamente que pide San Juan del Cesar, que pide el departamento del Cesar, perdón, y el área azul es el área que pertenece a San Juan del Cesar. Y ven ustedes a mano derecha exactamente la ubicación de la zona que está en disputa y sobre la cual tenemos que pronunciarnos en el día de hoy. ¿De qué características socioeconómicas estamos hablando de estos municipios? Ven ustedes aquí, por supuesto, Valledupar es la capital del departamento del Cesar y estamos hablando
de 480.000 habitantes aproximadamente versus San Juan del Cesar, que es un municipio de La Guajira de casi 39.000 habitantes. En el caso de Valledupar, todos sus indicadores, por supuesto, mucho más favorables que lo que presenta San Juan del Cesar por las características mismas que tiene el ser capital de departamento a uno de los municipios del departamento de La Guajira, con excepción de la cobertura de la educación media, donde registra San Juan del Cesar muchas mejores condiciones. El año pasado nosotros estuvimos en Patillal con gobernadores y alcaldes de La Guajira y del Cesar. Hicimos una audiencia pública de la Comisión de Ordenamiento Territorial y ahí se llegó a la conclusión que debía por consenso lograrse la definición de los límites y la superación del diferendo. Pero igual nos tocaba a esta comisión pronunciarnos sobre el tema. Y con base en el concepto del IGAC y con base en la información recopilada durante la audiencia pública en Patillal y revisión de los materiales escritos vigentes y de los mapas vigentes, les recomiendo a esta Comisión de Ordenamiento Territorial que votemos favorablemente el concepto del IGAC que propone que el límite, que los límites no son límites dudosos, son límites tradicionales, que son históricos y que permiten, de un lado, que los barrios, el Perú, como ya lo había dicho, Barro Blancal y el Campín, pertenezcan a Patillal en el municipio de Valledupar, y que las veredas de Potrerito, Primer Rincón, Carrizal y Veracruz pertenezcan a San Juan del Cesar en La Guajira. Con esto, señor presidente, doy por presentado mi concepto favorable a la propuesta del IGAC de definición del límite entre el municipio de Valledupar y el municipio de San Juan del Cesar, acogiendo las recomendaciones técnicas y los antecedentes jurídicos presentados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, senadora Guerra. Le damos la palabra a la directora del IGAC para continuar con la aclaración de la ponencia. Buenos días a todos. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi hizo el análisis detallado del cual la doctora María del Rosario Guerra, honorable senadora de la República, al cual he hecho referencia. No queda más que decir que estamos complacidos. Esta sesión conjunta de Cámara y Senado se acojan los límites propuestos en el caso específico de la disputa entre los municipios de La Guajira y del Cesar. Todo el informe del Instituto Agustín Codazzi soporta esta decisión y, en consecuencia, agradecemos la intervención que ha hecho la honorable senadora María del Rosario, porque refleja fielmente el informe que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi realizó para dirimir esta frontera entre los municipios anteriormente mencionados. Muchas gracias.
Gracias, señora directora. Me informa el secretario de la Comisión de Ordenamiento Territorial que los alcaldes de Valledupar y San Juan del Cesar quieren hacer una intervención. Le damos la palabra al alcalde de Valledupar por 3 minutos. Ok. Y después abrimos para que algunos colegas congresistas puedan intervenir y hagan uso de la palabra. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Saludar a la directora del IGAD, a los senadores, representantes que hacen parte de esta comisión. Nosotros hemos venido trabajando en este tema que genera de alguna u otra forma una situación muy particular entre pueblos hermanos. San Juan del Cesar, de La Guajira y Valledupar son pueblos hermanos. Y el abordar una discusión sobre el amojonamiento, el deslinde, sobre la situación limítrofe de nuestros territorios jamás nos podrá generar discordias, pero sí debemos abordar técnicamente con las autoridades competentes y decantar un poco más el informe del IGAD. Desde hace algunos años, cuando el honorable concejal Wilber Hinojosa, el honorable concejal Gustavo Guerra, yo también era concejal de Valledupar y estuvimos trabajando arduamente en todo este proceso y se logró demostrar las inversiones que el municipio había hecho en territorios que hoy el informe del IGAD pretende que sean territorios de La Guajira. Y al mismo tiempo unos amojonamientos sí dudosos, porque nos asalta esa duda que están diciendo que no son dudosos. Algunos hablaban de la Malena, que era el límite natural, donde las ordenanzas tanto de La Guajira como del departamento del Cesar siempre tuvieron en cuenta una cartografía del IGAD y que hoy se quiera subsanar de alguna u otra manera. Nos parece que deberíamos, doctora María del Rosario, hacer alguna mesa técnica mucho más rigurosa frente a este último informe del IGAD. Nosotros como municipio de Valledupar sí estamos interesados en que Patillal, con sus barrios, como lo dijo el informe, pero también con su área de expansión, y nos preocupa el tema de Veracruz. Pues por supuesto en esas visitas técnicas que hicimos con el IGAD 2009, 2010, 2012, estuvimos en Potrerito, en toda esta zona, los mismos habitantes estuvimos claro qué era de La Guajira y qué era de el departamento del Cesar, pero que en este informe que el Senado le ha dado un voto de favorabilidad, que además yo quisiera preguntar cuál es el peso jurídico del concepto favorable, doctora María del Rosario, porque nos parece que nos deben de explicar un poco en qué consiste el voto favorable del concepto o del estudio del IGAD, porque los entes territoriales no podemos ser ignorados en las conclusiones de la discusión. En la discusión hemos sido actores proactivos, hemos mostrado nuestras pruebas. Aquí me acompaña el concejal Wilber Hinojosa, hijo de quien propuso la discusión, el doctor Saltarén, con todo el acervo probatorio, pero sí nos llama la atención de que
Listo, los barrios que hacen parte de Patillal, históricamente hacen parte de Patillal, pero que el tema de Veracruz determinen que hace parte ya del municipio de San Juan del Cesar y que Patillal con esto quede embotellada y que Patillal ya no tenga una área de expansión y que Patillal sigue prestándole unos servicios a una zona, a unos territorios, eso sí generaría algunas situaciones político-administrativas. Entonces, yo apelo un poco a la sensatez de los miembros de la comisión y con mucho respeto pediría que antes de avanzar y de ir a unas conclusiones sobre este conflicto limítrofe, pudiésemos abordar, y sí me gustaría, porque estamos hablando de un tema de tierras, y mencionar solamente los nombres nos queda algunas dudas sobre cuáles son los límites naturales y cuál es el área del cual estamos hoy decidiendo. Nosotros como pueblos hermanos no podemos irnos con más dudas de las que vinimos. Si esto ha planteado algunas dudas sobre las fincas donde deben de pagar sus impuestos, las carreteras, los servicios, quiénes deben de cubrir los docentes de las escuelas que están en algunas veredas, y que se ha demostrado y se ha documentado cuál ha sido el esfuerzo que ha hecho el municipio de Valledupar y cuál es el esfuerzo que ha hecho en algunos territorios el municipio de San Juan. Me parece que, señor presidente, me gustaría que el equipo técnico del IGAD, aquí está el doctor con el que, ¿cómo se llama? Víctor Morales, con quien caminamos bastante desde el 2008, 2009, 2013, hemos caminado muchísimo estas zonas desde que se propuso el debate con el honorable concejal Wilber Hinojosa. Entonces, sí quisiéramos ahondar un poco más en la parte técnica, señor presidente, porque la cartografía es la que nos ha generado algunas dudas, algunos vacíos, y nosotros sí queremos ir a darle una respuesta a nuestros habitantes que están a la expectativa de este debate, si fincas, tierras de Patillal que hoy los patillaleros asumen que son del departamento del Cesar, no podemos pretender de que de este debate ahora nuestros finqueros, patillaleros de la zona rural salgan que ahora son de San Juan del Cesar. Entonces, yo pediría que decantemos un poco más la parte técnica, la parte que nos digan cuáles son los límites, el amojonamiento, las áreas, la cartografía con las cuales vamos a trabajar en adelante, porque en el evento que nosotros no tengamos la claridad y que nosotros no veamos representados allí el clamor del pueblo de Patillal que nos ha pedido que ejerzamos una defensa de su territorio, pues por supuesto queremos impetrar los recursos de ley y objetar el informe del IGAD, que además las cartografías no son muy claras, que además hay unos elementos probatorios que hemos radicado a lo largo de este proceso, como la zona del departamento del Cesar, y no solamente pueden tener en cuenta las ordenanzas del departamento de La Guajira, sino que en el momento que se erigió, que cobró vida jurídica nuestro departamento, los límites fronterizos también quedaron claros en esa cartografía. Entonces, esto es lo que nos tiene en esta situación, y que por supuesto en este abordaje
sensato de la comisión, Cámara y Senado, pedimos más claridad frente al tema territorial, el tema de áreas, el tema de amojonamiento, porque no es solamente mencionar unos barrios quedan para Patillal y las veredas quedan para San Juan, porque no se, de pronto el tratamiento no debe ser el más correcto, sino que deberíamos trabajar porque pudiésemos estar aún coincidiendo en el mismo punto, pero si nos dan la claridad pudiésemos avanzar muy rápido sobre el tema de áreas. Estamos hablando de una porción de tierra enorme que pudiesen quedar contentos los dos pueblos si somos sensatos y claros en cómo va mañana a crecer Patillal, cómo va a expandirse Patillal, sin mucho menos pretender que áreas que estamos claros que son de San Juan del Cesar vengan a ser parte de Patillal. Eso jamás estamos pidiendo algo injusto, irracional y que no obedezca a la realidad. Entonces, señor presidente, pedirle respetuosamente la parte, como ahondar en la parte técnica y el tema de áreas. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor alcalde de Valledupar. Tiene la palabra el señor alcalde de San Juan del Cesar. Buenos días. Pienso que nosotros estamos acá discutiendo algo que pudimos verlo arreglado entre los dos alcaldes y de los dos gobernadores el día que hicimos la reunión en Patillal. Fue claro, nosotros le hicimos un planteamiento de que los barrios del corregimiento de Patillal son de Patillal, nosotros reconocemos eso, que han hecho los gastos en esos barrios, pero nosotros también reclamamos porque nosotros, los guarismos políticos de Veracruz, de Potrerito, de Carrizal, son del municipio de San Juan del Cesar. Las inversiones que hemos hecho en esos barrios, en esos pueblos, son del municipio de San Juan del Cesar, y estamos de acuerdo con el concepto del IGAD y nos acogemos a esa propuesta, y por eso nosotros hemos dicho todo el tiempo, somos hermanos, el municipio del departamento de La Guajira, del municipio de San Juan con el municipio de San Juan de Valledupar. Aplaudo esto, creo que nosotros debemos de festejarlo y no pensar, como muchos dicen, que los ofendidos fuimos los de La Guajira. No, seguimos como hermanos, seguimos compartiendo con esos paisanos de Patillal y pongamos en esa hermandad que nosotros también vamos a compartir cuando nos toque con el departamento del Cesar los corregimientos que nos pertenecen. Muchas gracias. Muchas gracias al señor alcalde del municipio de San Juan del Cesar. Señora secretaria y señor secretario, por favor certifíquenme el quórum. Sí, señor presidente, por parte de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado tenemos el quórum deliberatorio y decisorio, señor presidente. Señor presidente, por parte de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Cámara de Representantes se certifica que existe quórum para decidir. Sometemos a aprobación el orden del día, señora secretaria. Aprueba el orden del día al Senado, señor presidente. Ha sido aprobado, señor presidente, el orden del día por parte del Senado. Ha sido aprobado el orden del día propuesto en la Comisión de Ordenamiento de la Cámara de Representantes. Señor presidente, puede proseguir con la sesión. Muchísimas gracias. Le damos la palabra a algunos congresistas que están pidiendo el orden de palabra. Tiene la palabra la senadora Guerra.
Gracias, presidente, pero no sé si espero porque me gustaría responderle las inquietudes del señor alcalde de Valledupar, entonces más bien, después de que intervengan los colegas, le agradezco si me da la palabra para citar la respuesta. Sí, señora. Tiene la palabra el honorable representante Eloy Chichi Quintero. Presidente, de verdad que como cesarense, como guajiro, porque vengo de una familia del Cesar y de la Guajira, dos pueblos hermanos, y este fallo que hoy da el IGAP, por supuesto que lo recibo con satisfacción. Entiendo que el alcalde de Valledupar, como primera autoridad, puede defender unos derechos y puede tener razón, pero en este fallo los que ceden es el territorio guajiro, pues que estaba circunscrito legalmente al municipio de San Juan del Cesar. Pero indudablemente yo creo que lo importante es haber superado legalmente con la autoridad competente como es el IGAT y le haya dado claridad a este litigio de muchos años. El Cesar, pues, la Guajira, cuando su creación, que primero fue la Guajira que el Cesar, cuando nosotros pensamos que parte de la Guajira debió conformar el departamento del Cesar, y así se pensó en un momento. Pero a nosotros lo que nos une es familiaridad, sangre y cariño entre estos pueblos donde hay pobreza. Ahí no se ve la presencia del Estado por ningún lado, sobre todo que es el referéndum de toda la Guajira. La Guajira es el departamento más olvidado, digo yo, con el Chocó por el Estado colombiano, y el más calumniado, pues, en cuanto a los temas de corrupción, porque más corrupción hay acá en Bogotá que todo el escándalo que se ha llevado el departamento de La Guajira en los últimos años y su clase política. Felicito, pues, a la dirección del IGAC por esta determinación, y yo creo que en Ley Guajira lo que sí pueden pagar la falta son los sanjuaneros, ¿no? Nosotros le podemos recibir chivo, mochila, que eso es lo que se acostumbra allá. Mil gracias. Gracias, representante. Tiene la palabra la honorable representante María Cristina Soto. Muy buenos días, honorables senadores y honorables representantes. Buenos días al señor alcalde del municipio de Valledupar, al alcalde de San Juan y al representante de la gobernación del departamento de La Guajira, doctor Rafael Humberto Frías. Yo quería aportar igualmente que los departamentos del Cesar y de La Guajira han sido históricamente departamentos hermanos, donde nosotros nos hemos mantenido en una relación permanente en lo cultural y en lo económico. Hemos radicado un oficio en esta honorable comisión donde hemos solicitado que se atienda y se respete el informe del IGAC, donde están claros los límites entre los departamentos del Cesar y de La Guajira. Ese era mi aporte, señor presidente, donde atendamos de verdad en este momento el informe del IGAC. Muchas gracias. Gracias, honorable representante. Tiene la palabra el honorable representante Cristian Moreno. Muchas gracias, presidente. Yo creo que es importante esta decisión y esta definición que ha asumido el IGAP. Quiero acompañar al alcalde de Valledupar en su solicitud y que ojalá la acoja la comisión y se pueda hacer una revisión más de fondo sobre algunos elementos que aún hacen falta y que
más que